Lo dejó escrito Manuel Chávez Nogales. Entre la Cofradía del Silencio y la Macarena, el alma sevillana juega libremente todas sus apetencias y se deja llevar por los más varios requerimientos: el pie descalzo del penitente y la barriga llena del cofrade, el ayuno y las torrijas, la meditación y el vino. Porque, como sentenciara, desde lo grotesco a lo sublime, todo sirve a esta caótica liturgia que los pueblos ibéricos utilizan para conmemorar la crucifixión. Hoy como ayer, la Semana Santa no solo se vive desde la oración y el recogimiento, no solo se vive en los actos penitenciales y desde el perdón de los pecados. Hoy como ayer hay una Semana Santa que va más allá de eso, y la de hoy también se escucha en Spotify, se ve por fragmentos grabados y subidos a YouTube, se lleva en camisetas y hasta se colecciona en los álbumes de cromo. Es la Semana Santa heterodoxa, un fenómeno pop. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Un año más el tiempo nos alcanza, estamos ante una Semana Santa que no tiene límites y no los tiene en ninguno de los pueblos de las 8 provincias andaluzas, porque por una razón u otra la celebración traspasa fronteras y a veces hasta las suyas propias. Sea cual sea la razón para acercarse a la Semana Santa, en este siglo XXI llaman la atención aquellas vías alternativas que nos hacen entender esta fiesta quizá de otra manera. Una noche de abril, de luna y claridad, cuando la primavera se viste de azar. Christopher Rivas, desde la redacción de En Andaluz, hola. Hola, Antonio. Y aunque ahora se traduce de otra manera, lo cierto es que la interpretación heterodoxa de la Semana Santa como que no es nueva. No lo es. Y tú citabas antes a un Chávez Nogales que dejó escrito en crónicas y en reportajes su forma de verla y de interpretarla. Como por ejemplo esto que escribió en 1935 en el diario Ahora y que ha rescatado la editorial Almuzara en un libro. Decía que los dos enemigos natos de la Semana Santa son el cardenal y el gobernador, el representante de la Iglesia y el del Estado. El buen capillita se pasa la vida hablando mal de ellos y protestando contra sus decisiones. Claro está que, como el cofrade es por principio hombre religioso y ciudadano pacífico, no puede ponerse abiertamente en lucha con los representantes de la Iglesia y el Estado, pero en realidad su obra, es decir, las cofradías, se ha ido haciendo a espaldas de ambos y muchas veces a su pesar. Y a buen seguro que eso que decía Chávez Nogales lo firmaría hoy más de un cofrade. Pero hay más, Antonio, porque mientras hablamos estamos escuchando a Carlos Cano y uno de sus hermosos pasodobles, este dedicado a la Esperanza Macarena, a la que llega a decirle: Macarena, deja ya de padecer, Macarena, sé mujer. Algo que difícilmente encontraríamos en la Biblia, claro está. Macarena, deja ya de padecer, Macarena, sé mujer, ay, Macarena de Dios. Claro, Christopher, esto me lleva a preguntarte, ¿se puede contar la Semana Santa de una forma diferente y alejada de los estándares más ortodoxos? A la vista está que sí, hemos tirado hasta ahora de ejemplos que tienen ya cierto tiempo, pero podemos irnos a los más recientes, a los de ahora, a los que hacen de nuestra Semana Santa, la que conocemos, un fenómeno pop. Y claro, inevitablemente tengo que hablarte de las Holy Cars, que imagino que habrás escuchado hablar de ellas. Con la pasión de sus manos, el amor de tu mirada, una imagen cobra vida, hecha con fe y esperanza. Abre el corazón, Sevilla, que al llegar la primavera coleccionas los recuerdos de todo un año de espera. Bueno, ha sido la auténtica sensación de este año. Hasta el punto de que se han vendido más de 7 millones de cromos. 7 millones, que se dice pronto. Y en 3 o 4 meses solamente, no creas que es mucho más. Las Holy Cars básicamente son un coleccionable de la Semana Santa de Sevilla en forma de cromo que se lanzó al mercado a finales del año pasado y que durante mucho tiempo ha estado agotado.
el álbum. O sea que hasta este punto llegamos, ¿eh? Se han vendido cientos de sobres de estampitas cada día. Y también se ha promovido una curiosa iniciativa, las llamadas Holiquedadas, que consisten básicamente en quedadas para intercambiar los cromos. Vamos, como toda la vida, como seguro que hicieron de pequeños nuestros padres, pero con los cromos de fútbol en aquel caso. De hecho, en YouTube nos encontramos hasta vídeos de chavales haciendo su particular unboxing. Bueno, pues aquí estamos con un nuevo vídeo. Muy buenas a todos, soy Antonio de la Época y vamos a hacer hoy un unboxing de solamente 2 sobrecitos, ¿vale? 2 sobrecitos nada más. Y vamos a enseñar también ahora el álbum, ¿vale? Para que lo veáis en el canal. También hay que enseñar el álbum, pero primero vamos a abrir los sobres. También os enseñaré la lista que os tenéis que bajar. ¿Y qué tienen estas estampas para tener tanto tirón? Pues lo primero, Antonio, es que juegan con una fe compartida y que pasa de padres a hijos. Esto ha hecho que para los niños fuera una diversión, pero es que sus padres se la han tomado también muy en serio. Y al final son los que ponen hasta el dinero. Además, estos cromos sobre la Semana Santa se han modernizado y llevan insertos, códigos QR que se pueden escanear y que nos llevan a conocer más detalles de la fotografía en cuestión o de la hermandad de la que se trate esa Holy Car. Lo cierto, Christopher, es que el merchandising en torno a la Semana Santa es hoy impresionante. Así es, porque mira, de las estampitas pasamos a las camisetas. Esta llegó hasta un pleno municipal, el de Sevilla, claro, porque lo llevaba el concejal de Izquierda Unida, Daniel González. Una camiseta con una versión muy original y muy libre del triunfo de la Santa Cruz. Vamos, de la canina de toda la vida. Original, libre y hasta rompedora, diría yo. Y es la que ha hecho el diseñador Francisco Martínez, más conocido en redes sociales como Loco del Color. Es un trabajo para la portada del Llamador de este año. Y claro, ante el éxito que ha tenido, pues se han hecho hasta camisetas. Y de fabricarlas se ha encargado una marca sevillana, Semblanza Cofrade, que se ha especializado en los últimos años en hacer este tipo de camisetas con motivos sevillanos. ¿Vamos con la música? Hombre, claro, porque la música también está revolucionando de alguna manera la forma de entender la Semana Santa. No nos referimos precisamente a las marchas procesionales, aunque a ellas nos recordarán un poco lo que vamos a escuchar a continuación. Y empieza por el rockero sevillano Andrés Herrera, más conocido como Pájaro, que interpreta junto a Raúl Fernández algunas de las marchas más conocidas y lo hace en la iglesia de San Juan de la Palma, en una grabación para el programa de Canal Sur Andalucía en Semana Santa. Presta atención. De alguna manera, lo de reinterpretar la música profesional se hace cada vez más. Tenemos también un ejemplo que tiene algo más de tiempo. ¿Te acuerdas del señor Gañán? Es Pablo Gañán, un músico sevillano que se atrevió a reunir a las mejores bandas de cornetas y tambores de Andalucía y hacer junto a ellas versiones pop como esta. El sol, tú haces brillar al corazón. La música también ha servido de inspiración para otros proyectos creativos relacionados con la Semana Santa. Aunque quizás si hablamos de música, Semana Santa y versiones particulares, creo que tenemos que mencionar a Califato 3x4, un grupo que a finales de 2019 ya sorprendió a todos por sus referencias extraordinarias a la identidad andaluza y por tanto no podía faltar a la Semana Santa. Y así es como en su disco Puerta de la Carne nos encontramos con un tema como Cristo de la Navaja, en el que utilizan la marcha Eternidad de la banda del Rosario de Cádiz
para recrear luego, con mucho humor, el caminar de un paso en procesión por cualquiera de los rincones de Andalucía. ¿Cuál es el resultado? Semana Santa, sí, pero también sonidos de reggaetón y música electrónica, al más puro estilo de las mezclas del breakbeat de los 90. Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no están. Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, A pulso. Que la notáis en las collejas. Vamos. Y ahí está el caso de Lázaro. Detrás de este seudónimo, un fotógrafo malagueño que se llama Pepe Gómez, que para adoptar este nombre se inspiró en el videoclip de una canción del disco póstumo de David Bowie, Lazarus. ¿Y por qué Lázaro? Pues porque según los evangelios, Lázaro se levantó y andó. Y Pepe Gómez dice que quien vuelve de la muerte seguro que empieza a ver las cosas de una forma diferente. Y es lo que él quiere hacer con sus creaciones. Tradicionalmente el domingo previo al Domingo de Ramos, que es Domingo de Pasión, lo es también de pregones, y no sé si en la palabra también se muestra la versión más heterodoxa de la Semana Santa, o es una frontera que todavía no se ha cruzado. Ni mucho menos. De hecho, quiero hablarte del pregón heterodoxo, que es así como se llama y que lleva ya 6 años organizando la revista La Muy, dentro de lo que llaman triduo heterodoxo. Pues ellos tienen un pregón que cada año da a una persona conocida del mundo de la música, de la cultura o el arte, y que precisamente se aleja de los cánones tradicionales del pregón de la Semana Santa. Es una cita que, desde luego, ya se ha consolidado en la capital andaluza y que sirve para hablar de las cofradías desde enfoques originales e inéditos. Y como ejemplo, quiero que escuches parte del primer pregón heterodoxo, que lo dio el humorista Manu Sánchez. Creo en la Semana Santa, que es una, sevillana, andaluza y de Sevilla. Creo en la ropa pura, limpia e inmaculada, colgando de puerta lámparas, artillos y roperos. Por eso creo en la Semana Santa, que acerca el cielo con la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el Señor, que fue concebido por obra y gracia de Mesa, Bru o Martínez Montañés, que nació y se acompaña bajo palio siempre pa'lante y sin caderazo y sin botar de María la Virgen, que él padeció en su momento, pero ahora no vea cómo anda el Pilato, que fue perfectamente crucificado, sobre todo el miércoles santo, muerto, o el Señor está dormido, como se le dice a los niños capillitas, y sepultado, descendió a Sevilla, e intenta no venirse a ver cofradía al Duque, no tener que cruzar carrera oficial, coger una bulla al revés, o venirse en su coche porque es un infierno. Al tercer día resucitó, pero eso ya pasa con la silla recogida. Para que luego pensemos que en cuanto a la Semana Santa está ya todo dicho o está ya todo visto. Gracias, Christopher. A ti, Antonio. Hasta la semana que viene. Ante ti. Por razones religiosas, por cuestiones estéticas o sencillamente por pura tradición. Son muchas las razones que nos llevan a acercarnos al fenómeno de la religiosidad popular que representa la Semana Santa. Si somos nosotros los que le damos sentido a todo lo que la rodea, hay que tener en cuenta que nosotros ya no somos los mismos que lo de antes. Por eso, quizá nuestra forma de acercarnos a esta fiesta, que lo fue primero religiosa y luego popular, también es distinta hoy. Alberto del Campo Tejedor es catedrático de Antropología Social y profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Nuestra forma de entender la Semana Santa es hoy muy diferente a la que tenían generaciones pasadas. Sí, yo creo que los rituales festivos en gran medida reflejan el tiempo histórico dentro del que se incardinan, ¿no? En gran medida, todo ritual pues refleja la estructura social de esa época, ¿no? Por ejemplo, reflejan la diversidad social, la pluralidad que haya en ese momento,
aunque también refleja precisamente la asimetría, las desigualdades, ¿no? En Sevilla tenemos una hermandad de los negritos, como en muchas otras ciudades, porque Sevilla era la ciudad con más esclavos negro africanos de España y casi del mundo occidental en el siglo XVI y XVII, ¿no? Entonces, para ello la Semana Santa era un vehículo de integración, de sociabilidad, donde poder tener esa libertad para expresarse, para cantar, para bailar, para discutir sus propios asuntos, esa libertad que no tenían en otros contextos, ¿no? Bueno, pues hoy las hermandades sirven a otros propósitos, ¿no? La vocación que tiene la gente para participar, pues responde a otras razones, ¿no? Pero sí es verdad que sigue habiendo continuismos, ¿no? Pese a los cambios. Por ejemplo, pues los barrios siguen adquiriendo legitimidad si su procesión discurre por el itinerario oficial, ¿no? Entonces sí, hay contextos que son, digamos, que permanecen inalterables, y lo que cambia muchas veces son los sentidos. La Navidad, por ejemplo, es muy diferente de hoy, a pesar de que llevemos celebrándolo muchos siglos, ¿no? Y la Semana Santa igual. Parece que el envoltorio es el mismo, pero cambian los sentidos, los significados, las funciones, a pesar de que en apariencia todo permanezca igual, ¿no? Por ejemplo, la redistribución de alimentos, pues está en la base de muchos rituales festivos, y hoy eso pues no es tan importante, porque nadie se muere de hambre, ¿no? En las sociedades occidentales. O la inversión del orden por unos días, el hecho de tener un momento de superabundancia o de exaltación, bueno, pues a lo mejor hoy es menos importante porque no tenemos que transgredir, no tenemos esa necesidad de transgredir tanto, ¿no? Cuestión diferente es que muchas cosas que se consideran modernas por los guardianes de la tradición, pues sean realmente muy viejas, ¿no? Se nos dice que está cambiando mucho tal o cual aspecto del ritual, cuando en realidad se ha hecho siempre, ¿no? Por ejemplo, la mezcla de lo profano y lo sagrado, o el papel que juega lo sensual, incluso lo sexual, en las fiestas primaveras, no solo una romería, sino también una Semana Santa. Pues esto no es una cuestión de ahora, ¿no? No tiene que ver con la diversidad sexual o con la mayor tolerancia sexual de ahora, sino que ha ocurrido siempre, ¿no? A pesar de que nos digan que esto es un fenómeno muy moderno. ¿Se sienten hoy los jóvenes más cómodos en una versión más heterodoxa de la Semana Santa? Bueno, no estoy seguro de que la Semana Santa tenga un elemento más heterodoxo que antes, la verdad. Una de las cuestiones es que quizá con los móviles, bueno, pues se hacen públicas escenas o situaciones que antes quedaban un poco en la oscuridad, ¿no? Somos más visibles todos, o es más difícil ocultar los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre debajo de un paso, con costaleros que gastan bromas o incluso dicen obscenidades, o en ciertos momentos en que alguien se deslengua con un te duele el coño de ser tan guapo, de ser tan guapa. Pues, bueno, pues esto se ha dado siempre, cosas similares, ¿no? Esta polémica que hay ahora por los chilladores, ¿no? Bueno, pues antes quizás estaba más en la sombra, o los comportamientos de personas que se identificaban con sexualidades que no eran las hegemónicas, tenían siempre un lugar, pero bueno, estaba más oculto, se llevaba con mayor discreción. Y ahora, pues con un móvil o con las redes sociales quizá aflora más, pero ha estado ahí siempre, ¿no? Sí es cierto que ha habido siempre una tensión entre dos fuerzas que en gran medida son antagónicas, ¿no? Por un lado, la Semana Santa tiende a reproducir el orden, todo ritual de alguna manera pues reproduce la estructura, los valores vigentes, y por otro lado, pues bueno, todo ritual festivo también es un momento de desorden, con todo lo que supone de un momento excepcional para poder soñar otros mundos, a través de momentos festivos que nos transportan a otro lugar imaginario, que nos permite emocionarnos, que nos permite vincularnos incluso entre nosotros mismos, saliendo de nuestra individualidad, o nos permite conectarnos con lo sobrenatural. En definitiva, bueno, pues toda fiesta y todo ritual genera un contexto
emocional, intenso, donde hacemos y sentimos cosas que son extraordinarias, es decir, no ordinarias, ¿no? Y por lo tanto, la Semana Santa, como otros rituales festivos, el Corpus, por ejemplo, pues tiene por un lado una funcionalidad de exhibición de un orden, que por otro lado es desigual. Entonces, bueno, pues se escenifica ese orden, ¿no? No todas las cofradías pueden participar igual. Durante siglos las mayores disputas pues giraban en torno al orden de la procesión, ¿no? Las más antiguas debían tener más derechos que las más nuevas, ¿no? Y entonces ese criterio de antigüedad pues ha estado vigente, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero por otro lado, como digo, la Semana Santa pues es extraordinaria. Es una especie de paréntesis también del orden, en el sentido de que instaura un tiempo en que no necesariamente tienen que regir las convenciones de nuestro día a día, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por la emoción, incluso por el éxtasis, somos más espontáneos, más originales. Bueno, pues no todo el mundo puede ser hermano mayor, y eso pues escenifica que efectivamente, como en la vida real, fuera de la Semana Santa, pues hace falta tener capital económico, capital cultural, capital político, capital social, para poder ser un líder. Y sin embargo, por otra parte, pues la Semana Santa, las hermandades tienen sus propias lógicas, ¿no? Suponen un campo específico, no basta con tener dinero, ¿no? Con ser alguien de relevancia, ¿no? Hay otros elementos que, bueno, pues que actúan en ese campo cultural de la Semana Santa, que no necesariamente actúan en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, esa tensión que hay entre lo oficial y lo no oficial, entre la élite, lo ordenado y lo más popular, quizá lo desordenado, pues es lógico que esa tensión también se dé entre las personas mayores y los más jóvenes, ¿no? Puesto que los jóvenes quizá están menos interesados en el mantenimiento del statu quo. El joven quiere que cambien las cosas para poder acceder también a un estatus, a un lugar de bienestar, y por lo tanto necesita la transformación. Siente más la necesidad de cambio, de aire fresco, incluso de que no prime eso que se llama el sentido común, las convenciones, el decoro, el rigor, sino que pues rija pues la emoción, el sentimiento. Pues de la misma manera que pues nos enamoramos con 17 años con mayor facilidad o con mayor ímpetu que cuando tenemos 50, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay una dimensión más visceral, más emocional de la juventud, que también se plasma en la Semana Santa, sin duda. Hay quienes enarbolan la bandera de que las tradiciones son intocables, pero ¿están abocadas a un renovarse o morir? Bueno, uno de los rasgos de los rituales festivos es que tienen que dar la sensación de que son inmutables, ¿no? De que son inmodificables. Es decir, de que tal o cual cosa siempre se ha hecho así, de que no se ha modificado nunca, de que esto se ha hecho desde hace siglos, ¿no? Y la razón de ello tiene que ver con que asignamos el significado de eternidad, de sacralidad, a aquello que parece que no se inmuta, que no cambia, ¿no? Pero lo cierto es que las cosas van cambiando. A veces se ocultan esos cambios, ¿no? Pero pues, en muchos sitios se pagaba a los costaleros, ¿no? Que formaban parte un poco de las clases más populares, y hoy, sin embargo, pues constituye un signo de prestigio, de identificación, de valentía, de sacrificio, de apego a una hermandad. Bueno, pues van cambiando las cosas, ¿no? Aunque parezca que se oculte, ¿no?, ese cambio para dar esa sensación de eternidad, ¿no? También es cierto que cuanto más vivimos en el tiempo de lo efímero, de lo que nada dura, pues porque estamos, entre otras cosas, imbuidos en un sistema de los objetos en que todo cambia a gran velocidad, pues un ordenador es obsoleto a los 2 años, o un reloj, o no digo ya la moda, ¿no? Pues quizá en ese cambio trepidante más necesidad tenemos de aferrarnos a cosas que no cambien, porque eso nos da un sentido de pertenencia. Uno puede cambiar de ideología política, de profesión, de lugar de residencia, uno cambia de pareja, incluso puede cambiar de sexo, pero no cambia de ciertas cosas. No cambia de equipo de fútbol, por ejemplo, no cambia generalmente de hermandad,
no cambia generalmente de la Virgen o el Cristo al que profesa devoción. Y por lo tanto, sí, hay que ser flexible, hay que ser resiliente a los nuevos tiempos, pero por otra parte también hay una necesidad de mantener esa estabilidad, esa inmutabilidad, precisamente en los tiempos en que los ritmos de cambio parecen más trepidantes, ¿no? Yo creo que la Iglesia, bueno, pues ha sido en gran medida maestra en esto, ¿no? Si algunos rituales, por ejemplo las misas, hoy los domingos están vacías en muchas iglesias, bueno, pues eso es que ahí quizá en ciertos rituales no ha sabido mantener ese equilibrio entre lo inmutable, lo inmodificable y la adaptación a los tiempos, ¿no? Y sin embargo, en otros rituales, pues auspiciados, por ejemplo, en este caso por las hermandades, pues sí, quizá porque siempre han estado dirigidos no tanto por la jerarquía eclesiástica, sino por gente de a pie y más apegada a los cambios. Y yo creo que pues ciertos rituales envejecen bien, ciertos rituales mantienen esa aura, ¿no?, de inmutabilidad, de eternidad, de sacralidad, y sin embargo van introduciendo pequeños cambios, ¿no?, poco a poco, casi imperceptibles, que permiten que la gente vaya actualizando su participación sin que el trasfondo se mantenga, digamos, sin cambiar. La Semana Santa de los cromos, de las camisetas, la de los grafitis, la de los sonidos de las marchas incorporados a la música pop, ¿representan la sociedad de hoy mejor de lo que lo hacen las proclamas de culto y los almanaques tradicionales con nuestro Cristo o nuestra Virgen? Bueno, la Semana Santa está inserta también en la sociedad de consumo, igual que el fútbol o igual que los conciertos de música o cualquier otro fenómeno de masas. Entonces, bueno, pues el mercado saca provecho, por una parte, ¿no?, para crear 1001 objetos de consumo, ¿no? Por otra parte, bueno, otro signo de nuestro tiempo es la hibridación cultural, el mestizaje. De la misma manera que hay mezcla de flamenco con, qué sé yo, con funky, por ejemplo, o Piqué crea esta mezcla de fútbol, streamers, tiktokers y espectáculo con música, con dosis de reality shows en que, hay emociones muy cambiantes y muy trepidantes. Bueno, pues ese producto híbrido es muy propio de nuestro tiempo. Por eso no extraña tampoco que la Semana Santa se mezcle, ¿no?, con todo tipo de producto o manifestación cultural, ¿no? Tanto porque, la sociedad de consumo mercantiliza muchas cuestiones, como porque todo está sujeto a hibridación y mezcla, ¿no? Ya no hay manifestaciones culturales que estén aisladas, ¿no?, del resto de influencias, ¿no? En todo caso, yo creo que eso ha ocurrido siempre, es decir, siempre ha habido y habrá una tensión entre la pureza o, como decía antes, los guardianes de la tradición, que consideran cualquier cambio pernicioso, y los que quizá están más abiertos a nuevas tendencias y a mezclas, ¿no? A veces lo tradicional o lo antiguo es algo muy reciente, ¿no?, de hace muy poco, ¿no?, y sin embargo se nos vende como algo que ha estado siempre ahí, ¿no? Lo tradicional más bien suele ser aquello que tiene estatus en atención al peso, al valor positivo que hemos asignado por un determinado paso de tiempo, por una actividad concreta, ¿no? Pero hay edificios, u oficios, o fiestas, o elementos que consideramos patrimoniales, aunque hayan pasado muy poco tiempo, ¿no? Y otros aspectos, pues, son mucho más antiguos y no adquieren ese significado, ¿no? Ahora bien, evidentemente, si hay ciertas tendencias generales a la espectacularización, a la mercantilización, que son cuestiones comunes a nuestro tiempo, pero incluso estas son fenómenos contradictorios. Por ejemplo, cuanto más vemos y experimentados que todo está sujeto a compraventa y tanto tienes, tanto vales, y no hay nada que parece escapar al capital, pues también más preservamos ciertos ámbitos, ¿no?, que no estamos dispuestos a someter a esas transacciones, ¿no? Por lo tanto, los fenómenos son siempre un poco paradójicos. ¿Por qué hemos sentido siempre la necesidad de llevar puesta la Semana Santa, de verla en nuestro entorno, en nuestra casa, en el bar de siempre?
Bueno, una de las razones yo creo que tiene que ver con la memoria. Cuando uno se emociona delante de una virgen y le chilla, no solo se está vinculando con esa expresión honda, de arrebato con lo sobrenatural, sino se está vinculando en el fondo con su abuela, con su madre, con sus antepasados. Es decir, está rememorando o le está emocionando aquello que la imagen o el propio paso o las personas que están allí, bueno, pues todo lo que le evoca a un tiempo pasado, a su infancia, por ejemplo. Por lo tanto, la memoria es, decía mi maestro Antonio Mandli, temposensitiva, es decir, que el olor a incienso, a azahar, el sonido de la banda, las flores, el contacto estrecho, pues todo ello nos transporta al útero materno, a la infancia, que es la patria del hombre, al hogar, de cuando éramos inocentes y todo resultaba hermosamente bello. Y bueno, pues estos rituales, estas fiestas y nuestra memoria, pues es también, decía Antonio Mandli, toposensitivo, ¿no? Es decir, que hay lugares que nos evocan, que nos sugieren unos sentimientos y unas emociones muy profundas que tienen que ver con la pertenencia a un territorio, con que en esos lugares, en esos espacios, pues se hayan dado una serie de momentos que han quedado en nuestro recuerdo, con personas que ya no están aquí, que tienen que ver con nuestros orígenes en el barrio, tienen que ver muy particularmente con evocar a aquellas personas que ya no están físicamente, pero que recordamos, y todo ello produce una emoción, ¿no? Además, esto constituye algo muy humano, ¿no? Que tiene que ver con la identificación con un nosotros, ¿no? Bueno, pues el bar de siempre, los colegas de siempre, el recorrido de siempre, todo ello nos permite anclarnos a algo fijo, a algo perdurable, a lo que le damos mucho valor precisamente cuando hay muchos vaivenes de cambio, ¿no? Entonces experimentamos que, bueno, que esto no es ni lo mejor ni lo peor, pero es lo nuestro, es lo mío y es lo nuestro, ¿no? Y bueno, pues cuanto más global se hace la realidad, más difusa, más homogénea, quizá más estamos necesitados de identificarnos con lo concreto, con lo particular, con lo que constituye la memoria de mi familia, de mis amigos, de mi barrio. Y quizá por eso, frente a una imagen de Sevilla un poco de cartón piedra construida para los turistas, pues cada barrio intenta, a través de sus hermandades y de sus imágenes, pues intenta expresar también una cierta singularidad, ¿eh? Sí, somos todos sevillanos, pero mi barrio tiene algo diferente o nosotros somos algo diferente a los demás, ¿no? Y por eso ese énfasis en también particularizarnos, ¿no? En experimentarlo, sí, de una manera común al resto de sevillanos, pero en cada hermandad casi se vive la Semana Santa con una particularidad, ¿no? Que le otorga un sentido muy singular de pertenencia y no nos hace sentirnos que todos somos iguales y que un poco la globalización, el hecho de que todos vistamos igual, que tengamos trabajos similares, que todos tengamos móviles, que veamos la tele, etcétera, etcétera, pues eso nos permite sentirnos también que somos un poco diferentes y que esa diferencia además se la debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, en definitiva a aquellos que nos predecedieron. Caminamos inevitablemente a una concepción más transgresora de la Semana Santa, con cambios en su propia celebración, ¿o esto se va a quedar solo en estas manifestaciones artísticas y literarias? Bueno, yo no sé si transgresora es la palabra. No sé, las hermandades siempre han constituido una especie de contrapoder a la Iglesia, desde luego, pero también a otras instituciones, ¿no? Por lo tanto, frente a esa concepción un poco tradicionalista y conservadora, que también está presente, hay también una dimensión, no sé si transgresora, pero sí una dimensión política, de poder, de que, bueno, las hermandades también tienen algo que decir y no siempre es coincidente con los otros poderes fácticos de la ciudad, ¿no?
Por otra parte, bueno, es cambiante también cómo se infiltra lo popular o cómo convive con lo elitista o cómo convive lo informal con lo formal, va cambiando mucho, ¿no? Y yo creo que depende mucho de en qué aspectos focalicemos, ¿no? Pues alguien puede pensar que el hecho de que en esta Semana Santa se paguen más de 1.000 euros por algunas sillas o palcos, pues que esto es un signo de nuestro tiempo y de que progresivamente parece que no hay actividad humana que no esté sujeta a mercantilización. Y bueno, pues esto no parece muy transgresor, ¿eh? Es sintomático la aceptación que tenemos de que todo debería estar sujeto al pago, a los costes y que esto sería justo, equitativo, democrático, o que la consideración de que, bueno, pues que uno tiene más o menos derecho para presenciar una, bueno, pues un acontecimiento que tiene también su dimensión religiosa, que tiene su dimensión espiritual, incluso artístico, cultural, patrimonial, pero que, bueno, también en los lugares preferentes para vivirlo eso, pues también esté sujeto bueno, al poder económico, ¿no? Eso quizá no parezca muy transgresor para algunas personas, ¿no? Quizá ahí lo que más interés tiene es por qué precisamente esas medidas se aceptan en unas ciudades más que en otras, ¿no? Quizá aquí estamos muy acostumbrados a una asimetría que vemos también desde hace siglos y que se expresa en la feria, que se expresa en los toros y que se expresa también en la Semana Santa. Bueno, por otra parte, sí, hay claramente dimensiones de participación, de horizontalidad, de espontaneidad. Y yo creo que cuando la gente o una buena parte del pueblo siente sus hermandades y sus imágenes y su fiesta como propia, pues es que pervive ese elemento popular, ¿no? Bueno, por otra parte, además, siempre que discutamos sobre ello y haya polémica y haya discusión y se permita hablar de ello, ¿no? Que quepan diferentes puntos de vista, pues sobre el recorrido oficial o sobre esto que hablábamos antes, ¿no? Sobre si debe estar sujeto a mercantilización ciertos aspectos. Bueno, pues siempre que se permita discutir y polemizar, pues esto quiere decir que la fiesta está viva, que, bueno, pues de la misma manera que los trajes de flamenca son cambiantes y cada año, porque no son una reliquia folk, pues esto quiere decir que la feria está viva. Bueno, pues el hecho de que discutamos cada año y que casi cada año haya nuevas polémicas y que haya diferentes maneras de vivir la Semana Santa y de que quepan pues diferentes sectores sociales e incluso diferentes sensibilidades, ¿no? Y que la gente comprenda que caben pues personas con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes ideologías y que cada cual puede vivir la Semana Santa un poco a su manera, pues eso quiere decir que efectivamente la Semana Santa es un ámbito también de participación, de inclusión, de que está viva, de que no es un contexto hermético a los cambios y que, bueno, algunas cosas gustan más o algunas cosas gustan menos. Quizá hay sectores más conservadores, más tradicionalistas que ponen el grito en el cielo ante ciertas cosas, pero en todo caso yo creo que sí, que es un contexto vivo, es un contexto de creatividad y la muestra está en que, bueno, pues hay tantas maneras de vivir la Semana Santa y yo diría que tantos tipos de personas involucrados en la Semana Santa como los hay en la sociedad. Quizá en mucho mayor número y en mucha mayor pluralidad de lo que encontramos en otros contextos, ¿no? Que son más, bueno, más cerrados o más o están más asociados a ciertas clases sociales. Bueno, pues a la ópera no va todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso a los toros no va todo el mundo, ¿eh? Pero la Semana Santa, en ese sentido, sí tiene una dimensión popular, como lo tiene el fútbol, porque encontramos todo tipo de personas que viven y se desviven por la Semana Santa, como también lo hacen por el equipo de su ciudad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Semana Santa está muy viva. No sé si caminamos a una concepción transgresora, pero sí estamos, creo, en una senda
bueno, que acompaña a los avatares del tiempo y que no sé, la Semana Santa en modo alguno es una reliquia, es un contexto de tradicionalismo, más bien yo creo que es un contexto de participación, de discusión, y en ese sentido tenemos que congratularnos todos de que quepan las transgresiones y por supuesto quepan las personas que consideran que esas transgresiones han ido demasiado lejos, ¿no? Y que esas tensiones permanezcan, afloren e incluso se hable de ellas, yo creo que es un signo de la grandeza de esta fiesta. Pues Alberto del Campo, gracias por este análisis, un saludo. Era cuestión de tiempo, porque los tiempos cambian y cómo no lo iba a hacer la Semana Santa, que nace del pueblo y para el pueblo, para una sociedad que ya no es la misma de antes, que entiende la fe y sobre todo la religiosidad popular, cuando menos de otra manera. Y esta Semana Santa, esta visión de la Semana Santa, quizás sea la que mejor la represente. Abierto está el debate. Ahora bien, para quienes se rasgan las vestiduras, ¿qué han sido sino las hermandades prácticamente desde su origen, desde su creación? Sí, también un lugar de encuentro y refugio. Y sí, también para las personas que se encontraban al margen de la sociedad o que la sociedad los dejaba al margen. En estas hermandades y cofradías, muchos y muchas han encontrado amparo y protección, cuando otros estamentos y otras organizaciones no se lo ofrecían, cuando otros les daban de lado. Por eso, la resistencia y la rebeldía siempre han formado parte de las hermandades y por extensión de la Semana Santa, operando a través del servicio y de la caridad, desde las capillas y en los propios barrios, siendo las hermandades una representación a pequeña escala de la misma sociedad. Ya lo dijo el periodista Julio Muñoz Gijón en su pregón heterodoxo a la Semana Santa, refiriéndose a los sevillanos, pero con unas palabras que nosotros podemos hacer extensivas a todos los pueblos de Andalucía. En la Semana Santa decía: somos expertos en disfrutar la contradicción, y puede que haya una contradicción mayor que ser ateo y cofrade. Puede que hasta al que no le guste la Semana Santa, le guste y no lo sepa. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. De la Semana Santa más heterodoxa y de cómo hoy se entiende también como un fenómeno pop. De todo ello queríamos hablar en nuestra particular cuaresma sonora hacia la Semana Santa, que empieza ya en los pueblos de Andalucía. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de En Andaluz, que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. La Universidad de Córdoba ha creado un seminario sobre el periodismo de guerra. Llevará el nombre de Julián Guita Parrado. Esta iniciativa se pone en marcha en colaboración con el Sindicato de Periodistas Andalucía. Y Cádiz ha sido protagonista esta semana con la celebración del Congreso de la Lengua Española. La cita ha contado con la presencia de 300 congresistas venidos de todo el mundo hispánico. Y cuando se cumplen 100 años del nacimiento de la faraona, profundizamos en la vida y obra de la cantante, bailarina y actriz andaluza, nacida en Jerez de la Frontera. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias Alba Canovaca, este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos y ya sabes que aquí seguimos cada semana hablando en andaluz.